Vamos a continuar con la última unidad. Se titula Metodología y Evaluación de la Práctica Clínica. Y en este sentido es importante, viendo aquí los 5 temas que tenemos, que manejemos bien cómo vamos a distribuir en el tiempo que tenemos, porque no quiero que se haga excesivamente largo todo lo que tenemos. Entonces, la parte de escuela, tema 1, y la parte de metodología, incluso la de guías clínicas, la vamos a pasar muy rápido. Y vamos a centrar casi todo el tema, casi toda la explicación en el análisis funcional de la conducta. Es donde más le vamos a dedicar más tiempo. Aún así, si hay dudas, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, en la plataforma lo podemos ir aclarando. Pero en principio lo más importante aquí es el análisis funcional de la conducta. Ahora sí vamos a comenzar. Bien, dentro de la escuela de la metodología de la integración, que son escuelas que integran determinadas técnicas o determinadas teorías dentro del quehacer terapéutico diario, encontramos dos tipos de investigaciones: la investigación de resultados y la investigación de procesos. La investigación de resultados, el propósito en este sentido es solo estudiar lo que es la efectividad y lo compara unos con otros, o sea, cuál de las variables es más efectiva como el resultado de la psicoterapia. Bien, y si hay algún modelo más efectivo que otro, pues ya lo recordáis del pájaro dodo. Evidentemente hay muchas terapias, larga duración, es complicado de definir, es muy difícil realizar este tipo de investigaciones, y el clínico no mide la mejoría de forma cuantitativa a veces o sistemática, sino que a veces se realiza simplemente de una manera cualitativa, y es que el paciente se siente mejor. Nosotros evidentemente creemos que es mucho más importante realizar la cuantía de manera cuantitativa. Aquí, por ejemplo, se plantea también el tema de estudios de caso, que no tiene mucha diferencia científica, pero sí es verdad que tiene un valor muy heurístico, muy de aprendizaje para nosotros, leer un estudio de caso. Luego está la investigación de los procesos, en el que se estudian los microprocesos que van en cada sesión terapéutica y cuál es lo específicamente terapéutico de cada psicoterapia, qué es lo que mejora, qué componente de esa psicoterapia mejora en los pacientes. Bien, para ello planteamos aquí una serie de diseños en los que, bueno, prácticamente todos los conocemos: los diseños de investigación típicos, caso único, grupos y los de inclusión condición placebo. Bien, no me voy a detener mucho en este tema porque es un tema de metodología y está más encauzado con la metodología. Si bien, claro, se han ido estudiando, se han utilizado todos estos diseños para trabajar lo que son las investigaciones de proceso y las investigaciones de resultados. Bien, planteamos aquí lo que son las integraciones clínicas. Bien, planteamos ahora el tema de la integración. Hay dos tipos de integraciones más en el área de factores comunes que vimos en la otra unidad. La integración técnica, o llamada también eclecticismo técnico, es una forma de eclecticismo en la que se unen técnicas sin revisar muy bien de dónde provienen. En este sentido, tenemos 3 tipos que los marcamos aquí en rojo: la integración técnica pragmática, por ejemplo, que sería la modificación de conducta; la integración técnica de orientación, por ejemplo, las terapias de constructos personales; y la integración técnica sistemática, que es una selección sistemática de tratamiento. La integración teórica, el eclecticismo más sintético. En este sentido, integración teórica híbrida, en el que juntamos varias técnicas, por ejemplo, la psicodinámica cíclica. La integración teórica más amplia, puede ser un enfoque integrador. Y la integración metateórica, es decir, un integracionismo teórico que va siendo progresivo, de teoría sobre la teoría. El área de factores comunes ya lo hablamos en las anteriores unidades, con la aportación de Fran. Recordamos las 6 partes de los factores comunes que ya se explicaron. Bien, es importante este cuadro: la metodología basada en la evidencia. Nosotros tenemos que trabajar con una metodología que sea basada en la ciencia. Para eso planteamos 3 conceptos: el concepto de eficacia, el concepto de efectividad y el concepto de eficiencia. El concepto de eficacia, si veis, está dividido en 3 columnas. Las 3 columnas, una parte de lo que es la terapia, otra partiría de lo que es un programa y la primera partiría de lo que es más una investigación. Entonces, la eficacia vendría formada por el entorno controlado, daría una gran validez interna, es eficaz, alcanzaría los objetivos previstos, lo que se previene en un tipo de lo que se prevé en una investigación, y los resultados atribuibles al tratamiento sería la parte en la que bueno, pues tendría
Y en la tercera parte sería lo que son los resultados atribuibles solamente al tratamiento. Eso sería un tratamiento que sería eficaz. Con respecto a la efectividad, se incluye más en la práctica clínica frente al anterior, que era más un entorno controlado, más científico, más de laboratorio. Y en este sentido aquí la práctica clínica tiene muchísima más validad externa, es decir, es mucho más generalizable a los resultados. Con respecto al programa, alcanzar cualquier objetivo positivo dentro de la efectividad. Y en la terapia serían los resultados que no están únicamente debido al tratamiento. Si recordáis, en los factores de Lambert, si os acordáis, resultante de la psicoterapia, había un 40% de efecto terapéutico y un 30% de factores comunes, siendo la expectativa y el efecto placebo un 15% y las técnicas otro 15%. Por lo tanto, los resultados estos serían los no únicamente debido al tratamiento. Y finalmente, lo eficiente es lo que implica un coste-beneficio. Es decir, tendríamos que tener tratamientos que sean eficaces, efectivos y eficientes, que cuesten lo menos posible con el máximo beneficio posible. Bien, las guías clínicas y el metaanálisis lo explicamos rápidamente también, como hemos dicho antes. La terapia basada en la evidencia es un proceso que va a integrar pericia, maestría clínica, evidencia y expectativas del paciente. Es decir, tenemos que intentar adoptar una conducta clínica con evidencia basada en estos criterios que vienen aquí, que son los que realmente cualquier psicólogo va a intentar realizar. Así, esta maestría o pericia clínica individual planteará el uso del método científico, signos y síntomas, diagnóstico diferencial, diagnósticos presuntos, y además utilizará muchos métodos complementarios para llegar a ese diagnóstico definitivo. En este sentido, para ello se crean las guías clínicas y los metaanálisis. ¿Qué son las guías clínicas y qué son los metaanálisis? Aquí tenéis del Ministerio de Sanidad, de aquí del Gobierno de España, lo que es una biblioteca Croquein Plus. En este sentido aquí es muy importante que trabajéis mucho con ella, que la intentéis, que buceéis en ella y que la toqueteéis. Aquí vienen lo que son las guías clínicas que se crean para el tratamiento de cualquier tipo de trastorno y los metaanálisis, que son el estudio de estudios de los distintos resultados que se han encontrado en cualquier método de tratamiento. Trabajando sobre todo en el tamaño del efecto. Bien. Un proceso de cómo se actualiza una guía, la vamos a ver rápidamente también. La guía clínica que ya existe, en el que se plantea cómo se tiene que hacer el tratamiento, pues necesita unas actualizaciones. Las actualizaciones es lógico hacerlas porque no es lo mismo cómo estaba el tratamiento, por ejemplo, de la esquizofrenia hace 30 años a cómo está hoy en día. Entonces se valora la necesidad de la actualización. ¿Qué tipo de actualización se va a hacer? Si, por ejemplo, de prevalencia, de comorbilidad, de modelos teóricos o de tratamiento. De evaluación también se puede actualizar. Se delimita ese alcance y esos objetivos. Se crea un grupo que lo va a elaborar, evidentemente, lo más multidisciplinar posible. Se formulan unas preguntas clínicas clave, que ahora veremos cuáles son. Se efectúa una rigurosa búsqueda bibliográfica lo más actualizada posible en las distintas bases de datos. Se evalúa crítica y se realiza una síntesis de esa evidencia, es decir, pues vamos quitando lo que no tenga grupo control, por ejemplo, los que sean N1 pues no se suelen incluir, se hace una evaluación y una síntesis. A partir de ahí se actualiza el texto y se plantean nuevas recomendaciones y se revisa de manera externa por un agente diferente a la que al grupo elaborador, para que se repercuta más en la validez externa de la propia guía. Y finalmente se publica. Bien, ¿cómo se formulan las preguntas clínicas que hemos dicho antes? Pues es muy fácil. Se define un mapa de decisiones del manejo de los problemas clínicos que aborda el protocolo. Este protocolo es lo que veis muchas veces que son los árboles, ¿no? En estos árboles pues se van tomando decisiones sobre la persona que tratamos o el trastorno que tratamos. Por ejemplo, si tenemos tratamiento de la esquizofrenia, vamos a suponer, pues tiene delirio, tiene alucinaciones, tiene comportamiento extravagante, tiene lenguaje desorganizado, sí, no, y a partir de ahí vamos creando. Pues si tiene delirio y tiene alucinaciones, por ejemplo, tratamiento cognitivo-conductual, delirio de alucinaciones de venta, por ejemplo, o comportamiento desorganizado, tal, pues uso de rehabilitación familiar, por ejemplo, rehabilitación social, ¿entendéis? Y así vamos planteando las decisiones que se pueden ir tomando para que el clínico, cuando la lea, tenga siempre un manejo y pueda seguir ese árbol. Además, hay un formato que se considera el más utilizado, que es el formato PICO, que se trata de, son las iniciales de paciente, intervención, comparación
y resultados outcomes. Bien, simplemente se va desarrollando lo que son esas preguntas y a partir de ahí y con el mapa de decisiones pues ya se puede iniciar o continuar la guía. Tipo de preguntas y tipo de estudios más apropiados. Aquí planteamos qué estudios son los que se deben de utilizar más en esa síntesis que hemos hablado anteriormente después de realizar la búsqueda bibliográfica en función de la pregunta que vamos a utilizar. Si es de intervención, si es de diagnóstico, si es de pronóstico y si es de etiología. No me detengo mucho, son estudios tipo metodológicos que iremos viendo en la plataforma porque quiero que lleguemos al tema del análisis funcional. Bien, aquí os pongo un par de guías del Gobierno de España en el que se realiza, por ejemplo, la elaboración de la guía, ¿verdad? Y aquí cómo se actualiza. En este sentido, tenéis el manual metodológico que podéis consultar y aquí las guías de salud.es que son ya guías que se han creado. Bien, pasamos al análisis funcional de la conducta. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero es importante que entendamos bien cómo se realiza, cómo se hace y qué conseguimos con ello. Bien, primero las 4 objetivos, las 4 características que tiene el análisis funcional, siempre es lo mismo. Vamos a identificar unas conductas, tenemos que integrarlas en un problema y las variables que desarrollan la aparición del problema. Aparición y mantenimiento. ¿Qué objetivos podemos lograr con la intervención? Porque lo vemos reflejado y suministran información relevante en la selección de las técnicas que vayamos a utilizar para la modificación de las conductas. Es decir, si una persona, por ejemplo, en un trastorno depresivo mayor no tiene idea o conducta o comportamiento o ideas suicidas, pues evidentemente no vamos a utilizar una técnica de prevención del suicidio si en la información relevante pues no ha aparecido esa necesidad. Luego valorar de modo preciso los resultados durante y al final de la intervención. Esto es importante también porque el análisis funcional es flexible y es cambiante y es en tiempo real. Se puede ir cambiando en función de los resultados vayan funcionando y centrándonos en lo que vaya cambiando de la intervención. Bien, fase previa del análisis funcional. Primero, lo típico, recogida de información, historial personal, aquí lo tenemos, más o menos, y exponemos ya las razones por las que se acude a la clínica o al servicio. Aquí tenemos 4 pautas importantes. Decidir quién y o dónde se va a tratar el problema, informar a los clientes sobre las normas y la política del centro, esto es el encuadre, que hemos hablado muchas veces, dilucidar si se requiere una intervención inmediata o no tan inmediata o no se requiere intervención, aquí lo enlazamos con los criterios de no atención y finalmente vamos a recoger información en esta fase previa con las entrevistas, con pruebas psicológicas, los cuestionarios, los test, información de familiares, parejas, iguales, etcétera, colegio, todo lo que nos interese, para poder establecer un diagnóstico conforme a las categorías que ya conocemos, ¿no? En este caso DSM-5 o la CIE-10, en función de, bueno, de cuáles los que más se utilicen. Por ejemplo, aquí en España, pues la parte más pública, hospitales, centros de salud, utilizan más la CIE-10 y en la práctica privada, digamos que entra más el DSM-5. En la universidad se trabaja mucho el DSM-5. Bueno, tiene cada uno sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros tenemos que conocer los dos. Después de esa fase previa pasamos a lo que es el análisis topográfico. Bien, ese análisis topográfico, la topografía, recordad que es la descripción de las conductas problemas y que van definidas en frecuencia, ocurrencia, duración, magnitud, etcétera. Bien, detallamos los problemas que expone el cliente en términos de conducta. Una vez identificadas, se evalúan esas conductas problemas con frecuencia, aparición, intensidad, duración, como he dicho, y establecemos una línea base. Esto es muy básico, todo el mundo lo recordaréis, todos lo sabréis de la carrera. Esa evaluación se hace de manera directa con las 4 técnicas que más utilizamos. Observación, autoobservación, técnica objetiva. Bien. Importante, ojo en el tema de si es infantil, porque aquí tenemos que tener en cuenta que todo esto nos va a venir expresado por parte de padres, profesores, familia cercana. Y eso lo tendremos también que poner un poco en cuarentena, ver cómo lo manejamos y evaluarlo. Los procesos de evaluación, en este caso indirectos, pues son las entrevistas con el cliente y las personas pertinentes, los cuestionarios, en el que encontraremos la historia personal, los autoinformes, la escuela de evaluación, una interpretación de papeles si queremos y información procedente de consulta a otros profesionales.
Bien, una vez que hemos realizado ya las técnicas de evaluación, tanto directas como indirectas, con el paciente, o el cliente o los pacientes, pasamos a lo que es verdaderamente el análisis funcional. Entonces, evidentemente es muy corto lo que voy a explicar de tiempo, porque esto necesitaría más. Pero en las lecturas creo que tenéis bastante información y además, por supuesto, luego pues en la plataforma lo vamos a seguir comentando. Bien, nos centramos ahora en el análisis funcional. El objetivo, como ya conocemos, es identificar las variables que van a controlar la conducta que tenemos que modificar. También es importante tener los antecedentes en la mente. Entonces, primero, antecedentes, estímulos discriminativos, factores y los que ilicitan la conducta. Y consecuencias, refuerzos positivos y refuerzos negativos que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que hay que tenerlos también en cuenta porque también sabéis que refuerzan la conducta y la mantienen. Tenemos ejemplos claros, sobre todo en fobia y conductas de evitación. Bien, elementos que encontramos dentro del análisis funcional. Variables del organismo, está claro, hay una parte biológica que puede estar influyendo. Respuesta, un estímulo consecuente y un estímulo antecedente de esa respuesta. Bien, dentro de los tipos de estímulos antecedentes que hemos comentado antes, discriminativos y de los que ilicitan la conducta, tenemos los externos que proceden del medio y los internos que proceden del propio sujeto, con el triple sistema de respuesta de Lang. Si os recordáis, la respuesta motora, la respuesta fisiológica y la respuesta cognitiva. Vamos a pasar a explicar un poco las variables organímicas. Esas variables organímicas que afectan a todas las personas y a los animales también, tienen unos determinantes biológicos que son anteriores y que son actuales. Anteriores, hay factores hereditarios prenatales y perinatales que pueden afectar y que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hipoxia en el nacimiento, que es uno de los posibles factores en el que pueda generarse, pues, Tourette, esquizofrenia, retraso mental, cualquiera. Determinados biológicos ya más actuales, que sería una enfermedad transitoria, un estado de deprivación, fatiga, saciación o la ingestión de droga o alcohol. Bien, esto afecta a las personas y además se le unen los repertorios de conducta que hemos aprendido. ¿Cuándo se aprenden estos repertorios de conducta? Pues normalmente en la infancia y adolescencia, y además pueden producirse por momentos o situaciones puntual. Por ejemplo, en un TEP, en un trastorno de estrés postraumático, pues un repertorio de conducta aprendido sería evitar pasar por el sitio donde ocurrió el suceso, y eso hace que la evitación refuerza negativamente porque evito exponerme a la situación. Eso sería un repertorio de conducta aprendido más en la actualidad. Bien, esto, evidentemente, tanto los repertorios de conducta aprendidos como los determinantes organímicos biológicos generarán unos estímulos consecuentes que harán dos cosas: que aumente mediante el reforzamiento la conducta, negativo o positivo, y que disminuya mediante el castigo o la extinción. Estos estímulos consiguen a la emisión de las conductas e inciden sobre ellas, haciendo que su probabilidad de aparición pueda aumentar o pueda disminuir. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos sencillos. En la fobia aumenta la conducta de evitación a medida que se refuerza negativamente la aparición de la ansiedad ante el estímulo fóbico. Y una disminución, por ejemplo, castigo o extinción, sería, por ejemplo, que disminuiría, por ejemplo, la conducta de un niño de comer con las manos si en cada vez que lo realiza, pues el padre o la madre le impone un castigo negativo, por ejemplo, la pérdida de salir a jugar esa tarde. Entonces disminuirá esa conducta. Incluso puede llegar a extinguirse, claro. Bien, es importante plantear, una vez que tenemos todo lo anterior, qué vamos a poner sobre el papel o sobre el ordenador. Entonces, es importante, primero, la descripción de las conductas motoras, fisiológicas y cognitivas que están en el problema. Por ejemplo, en ansiedad, en depresión, va a haber todas estas cosas. Los aspectos que concurren inmediatamente antes de que se presente la conducta objeto de análisis, lo más inmediato,
descripción de aspectos relevantes del estado del organismo en ese momento, y los anteriores en el sentido de las variables organímicas, y luego la descripción de los aspectos que van a concurrir justo después de la conducta problema y que la refuerzan o la mantienen. Es un poco lo anterior, pero más específico de lo que tenemos que incluir en el análisis funcional. Bien, vamos a ver un análisis funcional. Este es un ejemplo. Es un ejemplo de TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Bien, veis muchas flechas, veis muchos líos, veis muchas cosas. Veréis cómo se realiza en las lecturas, pero aquí vamos a ver simplemente lo que hemos comentado. Predisponentes, muchos están en la literatura, otros pues te lo van a ir diciendo los familiares, otros lo van diciendo los pacientes. En este caso, por ejemplo, pues una madre con psicopatología, historia de críticas sobre su masa corporal, su cuerpo, maltrato psicológico, familia perfeccionista, competitivo, la idea sobrevalorada de delgadez, que llevará a una baja autoestima, creencias negativas sobre la figura, escasa estrategia de solución de problemas. Y esto generará, y veis que está aquí más señalado, estas 4 partes, estas 4 conductas que son realmente patognomicas de los TCA. La preocupación extrema por dieta figura, dieta restrictiva, ingesta compulsiva y conductas compensatorias. No aparece vómito sería conducta compensatoria, ejercicio físico excesivo, etc. Esto le provoca dificultad de conciliación del sueño y la concentración. Asimismo, genera un estado de ánimo depresivo y de ansiedad y genera unos consecuentes. A su vez, vamos a ver aquí qué desencadenantes remotos inmediatos hicieron que estas conductas se reforzaran. Lo primero fueron unas primeras dietas restrictivas y una ruptura de relación sentimental como un punto inicial. Eso remoto. Y ahora más inmediato, el rechazo, la soledad y el aburrimiento. Bien. ¿Qué hace? Se compara con otras chicas, se ve que están más delgadas, otras conductas de comprobación, conductas de evitación, de ponerme en el espejo, de comprobar la masa, por ejemplo, muscular, comprobar el pliegue, lo compruebo. Todo eso lo refuerza aquí. Y además, también aquí, cuando habla de los reforzadores, también incluye que realmente en los primeros momentos refuerza muy positivamente en los TCA la sensación de que la gente empieza aquí está más delgado, está más delgada, refuerza positivamente esa idea sobrevalorada de delgadez que estaba aquí y que aquí hace que se preocupe. Consecuentes, pues lo marca de 2 maneras, a corto plazo y a largo plazo. Veis que está marcado en positivo o en negativo, y refuerzo positivo y refuerzo negativo. A corto plazo, fijaros el positivo, lo que hemos dicho antes, la aprobación social y emisiones positivas de euforia, de delgadez y de euforia, y poder comer sin límite. Una sensación de control y poder que se relaciona con esa familia perfeccionista, centrada en la apariencia que había antes, y disminuyen las emociones negativas. A medio o largo plazo, fijaros cómo cambia. La conducta, la consecuencia pasa a ser aumento de la emoción negativa, más cansancio, pelo y cara hinchada, empeora las relaciones, disminuye la concentración, aislamiento, interferencia en gran parte de las tareas vitales. A partir de aquí podremos hacer un programa de tratamiento basado en la evidencia, incluyendo lo que aquí tenemos. Normalmente ya hay programas, por ejemplo el de Facebook, de la terapia cognitivo-conductual extendida, en la que ya viene marcado casi todas estas cosas, pero por ejemplo hay veces que en la persona no existe la familia perfeccionista, no había una ruptura de relación sentimental, a lo mejor no existe una creencia tan negativa en la figura, y hay que hacer hincapié en unas cosas o en otras. Para eso está el análisis funcional. Bien, ¿cómo se evalúa el análisis funcional? Ya para terminar. Pues se evalúa igual que lo hemos comentado con la supervisión. Análisis de casos, las sesiones clínicas, publicando los resultados y viendo lo que han hecho otras personas en la literatura, incluso mundial, a día de hoy se puede acceder fácilmente, y la exposición a las reuniones científicas y congresos en las que, bueno, pues podemos compartir un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Os dejo un material audiovisual muy bueno de 3 vídeos, si podéis entrar y verlo, en las que se observa
cómo se realizan la observación. Son vídeos famosos en niños, porque creo que es más sencillo ver ahí cómo actúa el psicólogo en ese sentido, tanto en observación como en explicación de la conducta. Bien. La práctica clínica ya la habéis visto, la frase que siempre terminamos: evidencia, guías clínicas y metaanálisis. Es una base científica, ¿bien?, para la labor profesional. Y esa transmisión al paciente se hace con el análisis funcional de sus conductas y nuestra evaluación. Es decir, nosotros vamos a explicar el análisis funcional al paciente antes de empezar el programa de tratamiento, porque a lo mejor hay cosas en las que puede estar de acuerdo, cosas que ve, cosas que no sabía y que ahora cae, y le da una explicación racional a lo que ocurre, que si recordáis era uno de los factores comunes que planteaba Frank. Por mi parte, hasta aquí. Se hacen un poco largo algunas de las unidades, creo que es mucha información y en 15 minutos cuesta un poco, pero espero que haya quedado todo bastante claro y por supuesto me tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, para cualquier tipo de pregunta a través del correo o de la plataforma. Muchas gracias y continuamos.